Buenos días, iglesia. Les damos la bienvenida a un culto virtual más. También saludamos a los que se conectan en nuestras emisoras en 870 AM en Medellín y 100.1 FM en Aguadas Caldas. También saludamos a los que se conectan a través de nuestras redes sociales en Instagram como @ministerioVV y en Facebook como Ministerio Verdad y Vida. También en YouTube como IC Ministerio Verdad y Vida. Damos gracias a Dios por permitirnos tener estas herramientas para llevar este culto virtual hasta sus casas, hasta su televisor, hasta su celular, su dispositivo inteligente. Les damos la bienvenida a todos y le pedimos a Dios que este culto sea de bendición y edificación para sus vidas. Hoy les invitamos para que cierren sus ojos ahí donde están, dispongan su corazón, traigan su libreta, su lapicero para que puedan tomar apunte de la prédica y bueno, les invitamos para que oremos en este mismo momento. Señor, te damos gracias por un domingo más, gracias porque hoy nos permites conectarnos a través de estos medios para llevar tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a cada persona que se conecta y que la única intención de todo esto sea glorificarte, honrarte y alabarte solo porque tú lo mereces, Señor. Te dejamos este culto en tus manos y te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, dándole gracias a Dios una vez más por el privilegio y oportunidad de poder compartir su palabra, el Evangelio, la buena noticia. Todos aquellos que están allí conectados de las diferentes redes sociales o tal vez por la emisora, les invito a que abran la Biblia, la palabra de Dios en la carta a los Efesios, y en esta oportunidad estaremos en el capítulo 1, a partir del verso 3 hasta el 14. Vamos a leer el texto y luego oraremos. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Te invito que, si te es posible, inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Señor, gracias te damos una vez más por el poder escuchar de nuevo esta porción bíblica. Gracias, Rey de Gloria, por estar aquí con nosotros, pidiéndote, como en cada oportunidad, que seas tú hablando a través de tu servidor, que tu Espíritu Santo fluya a través de los medios, a través de las pantallas, a través de donde están ahora mismo conectados, que toques, que redargullas, que convenzas, que nos ayudes a entender, Señor Dios del cielo, cuál es tu parte en cuestión de redención y vida eterna, que es todo, Señor amado, lo diste todo. Padre, presento la vida de cada oyente, de cada persona que está allí conectada, y que seas tú con ellos, obrando,
tocando, levantando al que está caído, sanando al que está enfermo. Fluye, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, en esta maravillosa carta a los Efesios, donde digamos que una de las intenciones por las cuales Pablo escribe a los Efesios es porque había allí ciertas costumbres que no eran costumbres viables en cuestión de salvación y vida eterna. Habían falsos maestros que se habían levantado y de una u otra forma estaban distorsionando el mensaje del Evangelio. Y entonces, gracias a esas falsas enseñanzas, muchos estaban creyendo que podían entrar a una vida eterna con Cristo, a obtener salvación gracias a sus propias obras, gracias a su conducta, gracias a lo que ellos hicieran. Recuerde que, digamos que un contexto para esta carta está en Hechos capítulo 16, donde Pablo llega precisamente a Éfeso. Antes quiso ir y el Espíritu le impidió, le prohibió ir, porque Pablo tenía claro que su guía era el Señor, y el Espíritu, dice literal, le impidió, le prohibió ir. Pero esas puertas que fueron cerradas, luego las abrió, y Pablo llega a Éfeso, y de hecho dice el texto que alrededor de 3 años estuvo allí, enseñando, predicando, compartiendo y contrastando todas aquellas falsas enseñanzas. Efesios es fundamental, es una de las cartas que son más cristológicas de las que escribe Pablo. Y la columna vertebral básicamente es la soteriología, salvación. Digamos que es lo que nos dice toda la Escritura, porque de Génesis a Apocalipsis, lo que vemos en la Escritura precisamente es el plan de redención, el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? Redimir, salvar a la humanidad. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis lo vemos así literalmente, y cada uno de los libros apunta al Redentor y al Salvador. Efesios, pues, es mucho más fuerte en cuestión de esa doctrina, fundamental, soteriología, salvación. Los primeros capítulos de Efesios es teoría, doctrina, y básicamente lo que vemos acá, y lo voy a decir allí como un brochazo a nivel general, los primeros 2 versículos que no se leyeron, pues es el saludo apostólico del apóstol Pablo. El texto que leímos, que es el que ha de ser predicado, Pablo arranca bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y está bendiciendo al Dios eterno, al poderoso, al creador del cielo y de la tierra, y su bendición o su alabanza a Dios es por las bendiciones que precisamente ese Dios trino da sobre todos aquellos que creen en Cristo. Las bendiciones de Dios sobre los que caminan con Jesús, con el Redentor, con el Mesías. Después de esto, digamos contexto posterior, lo que vemos es que Pablo está orando a Dios para que sea el favor y misericordia de Dios sobre el ser humano para que puedan entender y comprender cómo realmente son salvos, cómo pueden ser salvos. Porque en esta perícopa, porción bíblica, verso 3 al 14, vemos el accionar del Dios Trino. Y de hecho es el título que le he dado al mensaje, el accionar del Dios Trino. ¿El accionar en qué? El accionar en cuestión de redención, de salvación. Recuerde, soteriología, columna vertebral, algo fundamental para ti y para mí respecto a la salvación. Somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Pero lo que Pablo deja claro es que fue Dios el agente activo en cuestión de salvación. Eso es muy claro. Los primeros 3 capítulos básicamente es eso, es la teoría y la doctrina, donde acabo de decir y lo reitero a partir del verso 15, Pablo está orando para que venga sabiduría de lo alto sobre aquellos que están escuchando, para que entiendan que nada tiene que hacer ellos para ser salvos. Es lo que Dios o el Dios Trino hace. Luego está el capítulo que para mí es fundamental, es tan conocido, por gracia sois salvos, donde Pablo está dando la claridad, venga, es que usted es salvo es meramente por gracia, no son sus obras. Recuerda que Pablo con esta carta está, digamos, contrarrestando la influencia que tuvieron los falsos maestros, donde a través de obras
ellos estaban enseñando que pueden ayudar para poder ser salvos. Pablo contrarresta esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está claro allí. Y habla que las obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos salvos no por las obras que hacemos, sino por la obra que Dios ya hizo. Pero Pablo sigue avanzando en su teoría y en su doctrina. Habla de la unidad de la iglesia. Habla de que esa salvación no solamente es para los judíos, también es extendida a los gentiles. Vemos que el amor excede al todo conocimiento. ¿Y cuál es la mayor manifestación del amor del Padre? Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la mayor manifestación, es el mismo Dios encarnado, ese es el amor del Padre. Pero cuando llegamos al capítulo 4, se pasa de la teoría doctrina a la práctica. Ya sí hay un accionar en aquel que es salvo. Y Pablo abre un abanico allí en cuestión de la conducta, comportamiento, estilo de vida que debe de tener el que es salvo. Entonces, cuando abre el abanico, habla de la sujeción que debe de tener, por ejemplo, en la pareja, cuál es la conducta del esposo para con la esposa, siendo salvos. O la esposa salva para con su esposo que no es salvo. ¿Cómo se deben de comportar? Su estilo de vida, su comportamiento, su testimonio. Pero Pablo sigue añadiendo, bueno, cuando hay hijos, ¿cuál es la conducta de la pareja, de la unión marital, conyugal, del matrimonio, para con ese hijo? Como padres salvos, ¿cómo deben de comportarse? Pero ese hijo que también es salvo, ¿cómo debe de comportarse para con esos padres? Pero Pablo sigue añadiendo y habla de, por ejemplo, la conducta, y en el contexto bíblico habla del amo para con su esclavo. En el contexto nuestro sería el empleador con su empleado. Ese empresario, ese que tiene el negocio, usted que tiene su propia empresa, su propio emprendimiento, y que eres salvo, conoces de Cristo, caminas con Cristo, recibiste el favor inmerecido, la gracia del Señor, ¿cómo debes de comportarte con tu empleado? Pero si eres empleado y eres salvo, caminas con Cristo, ¿cuál es tu conducta, estilo de vida con tu patrón, con aquel que te da el trabajo? Pablo está añadiendo todo eso. Recuerde que ya es la práctica a partir del capítulo 4, pero Pablo también añade que esto sin oración de nada sirve, porque habla también de la situación, conducta y comportamiento cuando vienen las situaciones, el enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar, y habla de no deis lugar al diablo, habla de todo esto, cómo nos debemos de comportar, qué traje nos debemos de poner, la armadura de la fe, el traje del creyente, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, todo esto porque eres salvo. Pero hay un texto muy claro allí que hay que estar orando. Hay que estar orando en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces, básicamente, este es un brochazo, permítame la expresión, respecto a la doctrina fundamental que es soteriología, salvación. Pero como estamos en el capítulo 1, en estos versículos del 3 al 14, vemos el accionar del Dios Trino respecto a eso, a la salvación. Y básicamente es lo que quiero mostrar. Y el primer punto es el accionar del Padre, el segundo punto es el accionar del Hijo y el tercer punto es el accionar del Espíritu Santo. Recuerde que te dije que es una carta muy cristológica. En estos versículos se repite mucho Cristo, está exaltado Él por todos lados. Habla de Jesucristo, Cristo el amado, en Él, para Él, de Él, en Cristo, en Él. Todo está apuntando al Redentor. Todo está apuntando al Redentor, el que hace la acción de redimirnos. Pero ¿cómo es el accionar del Dios Trino? Arranquemos por el accionar del Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre respecto a la salvación? Ahora, quiero dar claridad, porque la Biblia, la palabra de Dios, no se contradice, se complementa. Deuteronomio nos habla y marca fielmente que tenemos un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Claro que sí, un solo Dios, el único y Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Pero ese Dios se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando vamos a la Escritura, independiente de la versión que estemos usando, no vamos a leer por ningún lado Trinidad, no la vamos a leer. Pero esa Trinidad de manera implícita sí está. Si vamos al inicio, al comienzo de todas las cosas,
la creación. Génesis capítulo 1, no vas a leer por ningún lado Trinidad, pero allí está el Creador, allí está el Verbo, y el Verbo es Dios, el Verbo se hizo carne, dice Juan, es decir, Jesús, y el Espíritu se posaba sobre las aguas. Allí está la Trinidad, la triunidad. Si recordamos ese pasaje, cuando Jesús inicia su ministerio, que hay unos eventos que se nombran allí y lo narran los evangelistas. El cielo se abrió y al abrirse los cielos se escucha una voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es la voz del Padre, Dios Padre. El Hijo está allí en el río Jordán. Al lado está su primo Juan Bautista, que lo va a bautizar. Allí está el Padre, allí está el Hijo, pero también el texto dice que en forma corporal desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, algo simbólico, ¿verdad? Y allí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay diferentes versos, de lo que quiero dar claridad, es un solo Dios verdadero, pero que a lo largo de toda la Escritura se manifiesta así en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No son tres dioses, no, uno solo. Pero ese es el misterio que lo conoceremos cuando estemos delante de su presencia. Entonces vamos al primer punto y es el accionar del Padre. Ahora, antes de ir a ese punto, quiero decir que esto es una doxología. ¿Cómo así que una doxología? Básicamente es como un canto de alabanza. Y en un canto de alabanza hay un corito. Y el corito en estos cortos versos se deja ver, resalta del texto. Porque se repite la misma frase, verso 6 para alabanza de la gloria, verso 12 para alabanza de su gloria, verso 14 para alabanza de su gloria. Ese es el coro. Y quiere decir que si es el accionar del Dios Trino respecto a lo más importante, lo transversal a través de toda la Escritura, lo de manera importante que es salvación, esa salvación que genera el Dios Trino es ¿para quién? Para alabanza de su gloria, de Él, para alabanza de Él. Veamos el accionar del Padre. Y son los primeros versículos. Arranca así: bendito sea el Dios Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre, Dios Padre, respecto a la salvación? Y lo deja demasiado claro, mis amados, demasiado claro. ¿Qué es lo que hace? El Padre nos bendijo. ¿Y cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde nos bendijo? En lugares celestiales en Cristo. Cuando la gente habla, cuando tú y yo a veces hablamos, no, qué bendición, no, aquel muchacho totalmente bendecido. ¿Y por qué creemos que Julano, la familia, el vecino, está bendecido? Muchos dicen, no, porque tiene carro, porque tiene casa, porque tiene beca, porque tiene una empresa. Pero ¿sabes cuál es la mayor de las bendiciones que puede tener un ser humano, aunque no tenga casa, ni carro, ni beca, ni empresa? La mayor de las bendiciones es espiritual y es la salvación, es la redención. Es que el día de mañana, cuando dejemos de ser peregrinos en esta tierra, estemos en la presencia de Dios por una eternidad. Esa es la mayor de las bendiciones. Deja de seguir creyendo que no eres bendecido porque no tienes tu propia casa, que porque pagas arriendo, que porque no tienes carro y tu vecino tiene el carro del año. No, la mayor de las bendiciones es una bendición espiritual. Esa es la bendición del Padre, y la bendición es en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué más hace el Padre? Nos escogió y marca el tiempo y marca el propósito. ¿Cuál es el tiempo? Antes de la fundación del mundo. Y el propósito para ser santos y sin mancha delante de Él. Recuerda que la Biblia es muy clara: sin santidad nadie le verá. Él es santo, 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 3 veces santo. Y para poder estar con Él, pues somos peregrinos en esta tierra, pero nos alejamos del pecado, nos acercamos a Él y estamos progresivamente en santidad. Progresivamente. Posicionalmente somos santos desde el mismo instante que nuestro pasado quedó atrás, de que Cristo llegó y irrumpió en nuestra vida, se hizo presente. Ya posicionalmente el Padre nos ve como santos. ¿Por qué? Porque a la diestra está el Hijo y su Hijo está allí con las llagas, mostrando las heridas que se le hicieron en esta tierra por ti y por mí. Posicionalmente nos ve santos. Progresivamente empezamos a caminar, a avanzar hacia Él, alejándonos de la inmundicia, del pecado, de la tentación. Y la santidad será perfecta solamente cuando estemos delante de Él. Cuando sea que estemos vivos, seremos arrebatados y seremos transformados. O si hemos muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero y se encontrarán con Cristo en las nubes y serán transformados, seremos transformados. Pero entonces, mientras tanto,
ese propósito, recuerde, la bendición, tiempo antes de la fundación del mundo, propósito para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué sigue diciendo respecto al Padre? Nos predestinó. Y dice literal, en amor, nos predestinó, y el propósito para ser hijos adoptivos por Jesucristo, por su voluntad. Mis amados, el texto es claro. Del Padre habla del unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, su unigénito. Pero la carta a los Efesios está dando claridad que nos adoptó. Y recuerda, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, y puede ser que tú mismo tengas hijos de sangre, pero también adoptaste a alguien. Ese hijo adoptado tiene el mismo privilegio, tiene los mismos beneficios que el hijo de sangre. Somos hijos adoptados de Dios. Nos predestinó en amor con un propósito de ser hijos adoptivos de Jesucristo, del Padre por medio de Jesucristo. Ahora, en amor, ¿sabes? Deuteronomio da claridad cuando habla del pueblo de Dios, que no lo eligió y no lo escogió por ser el mejor de todos. No, antes Deuteronomio capítulo 7, verso 8, da claridad que era el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón. Nos ha escogido por amor, por amor. Ese pueblo de Dios que nace en Abraham, que lo ratifica con Isaac y lo confirma con Jacob, al que le cambia el nombre por Israel, lo escogió y lo eligió por amor. Ahora, el pueblo de Dios hoy no es Israel, déjame decirte, no es Israel. Pablo en la misma carta a los Efesios da claridad, porque Pablo está diciendo, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Qué quiere decir? Del pueblo judío y del pueblo gentil. De ambos hizo un solo y nuevo hombre, tanto el judío como el gentil deben de nacer de nuevo. De ambos hizo un solo cuerpo, y Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Nos predestinó en amor, con el propósito, nos aceptó en el amado, es decir, nos hizo aceptos en Jesús. Y todo esto lo hace ¿para qué? Por capricho, no, para alabanza de su gracia. La mayor de las bendiciones, mis queridos, es estar en Cristo. Somos escogidos, somos predestinados, somos aceptados por el Señor. Damos gracias a nuestro pastor por una palabra más de edificación. Iglesia, les damos las gracias por acompañarnos en este culto virtual. Les invitamos para que se sigan conectando todos los domingos por este mismo canal. Esperamos que estén muy bien y que tengan una semana muy bendecida. Chao, chao.